Servicio de publicaciones de los sagrados sordos de su divina majestad. Solo para fans autorizados. Cualquier persona que vea este video o escuche este podcast y no deje su like y se suscriba a este sagrado canal, deberá ponerse inmediatamente en contacto con el inquisidor o comisario más próximo. Caiaphas Cain, Muerte o Gloria. Prólogo. A excepción de unos cuantos fragmentos cortos, todos los extractos de los archivos de Caiaphas Cain, que hasta ahora he preparado para difundirlos, entre un número cada vez más gratificantemente alto de mis colegas de la Inquisición, que han expresado su interés en escucharlos o verlos, proceden de un periodo relativamente corto de su larga y agitada carrera. Cualquiera que quiera conocerlos al completo, les remito a consultar la playlist disponible en la descripción de este relato. Aunque estos incidentes sentaron las bases de su heroica reputación, la cual, fiel a sí mismo, sigue insistiendo en no ser merecedor de ella, a lo largo de todos sus relatos, fueron sus actividades durante el primer asedio de Perlia lo que realmente consolidó su fama, y por lo tanto, esa es la campaña que he escogido para toda esta serie. Los suscriptores astutos, con acceso a los adecuados registros inquisitoriales y con las apropiadas autorizaciones de seguridad, probablemente podrán deducir la otra razón de mi interés, por lo que al resto de la galaxia le parecerá poco más que una campaña de limpieza rutinaria de una incursión orca en un lugar perdido del Imperio. Las acciones de Cain en esta campaña tuvieron repercusiones imprevistas, tanto para él como para el Imperio en general. Una docena de años más tarde, durante sus primeras y reticentes actividades como agente clandestino de la Inquisición, y casi 7 décadas más tarde, cuando la 13ª Cruzada Negra lanzó su sombría sombra a través de todo el Segmentum y se vio obligado a defender Perlia por segunda vez. Como es costumbre, he dividido estas desestructuradas memorias de Cain en episodios y playlists ordenadas cronológicamente para facilitar su escucha o vista según en la plataforma que se acceda. Adicionalmente, el lacayo que he seleccionado diligentemente complementará con otras fuentes, insertándolas donde creí que era necesario para dar a los relatos un contexto más amplio, pero en su mayoría le he dejado contar su propia historia en el despreocupado estilo habitual tan característico de Caiaphas Cain. Amberley Vale, Ordo Sinos. Si algo he aprendido en el curso de mi larga e indigna carrera, aparte del hecho de que cuando más exagerada sea una mentira más fácilmente será creída, es que nunca debe subestimarse un enemigo. Un error que cometí un par de veces durante mis años de juventud, tengo que admitirlo, pero siempre fui un rápido y atento aprendiz en lo que se refiere a mantener mi piel intacta. Lo cual explica que, salvo que 1 o 2 cosméticos, la mayor parte de mi cuerpo permanezca todavía en su lugar. Por supuesto, en los años 20 era mucho más ingenuo que ahora. Había logrado salir con tan solo un par de rasguños y el principio de una reputación de heroísmo que me había seguido desde entonces, como el olor corporal de Jürgen. Junto a, de esto pueden estar totalmente seguros, una fina capa de vanidad y seguridad en mí mismo. Me tomo el atrevimiento de interrumpir este relato con pleno permiso inquisitorial para poder hacer las precisiones correspondientes por mi señora Amberley Vale y poder presentar una visión más clara de los heroicos relatos narrados en esta memoria. Asumo que aquí el comisario se está refiriendo a la década 920-929, debido a que su origen sigue siendo confuso y solo tenemos una idea muy general y aproximada de su edad. Eso, por no mencionar el hecho de que sus innumerables viajes a través de la disformidad confunden aún más la cuestión. Después de todo, y en el mejor de los casos, el tiempo que haya pasado en esta área en particular solo tiene una relación muy tangencial por su paso por la galaxia en general. Así que imagínenme en aquellos días relativamente despreocupados de mi juventud, arrogante y confiado, todavía disfrutando de la felicidad de haber salvado yo solo Kefia de los insidiosos ladrones de genes, que casi habían tenido éxito en frustrar nuestra gloriosa cruzada, para erradicarlos de aquel tan agradable mundo agrícola, aunque en realidad me habían acompañado varios guardias y un par de arbites, pero los noticieros no habían dejado que ese molesto hecho entorpeciera una buena historia. En realidad,
Los oficiales involucrados eran agentes locales de la ley, no eran personal de arbites, pero, como muchos experimentados viajeros, el comisario usaba muy a menudo arbites como término genérico para todo tipo de funcionarios de la ley. Dado el alto número de mundos que visitó y la desconcertante variedad de nombres locales que se encontró por toda la galaxia para estos cuerpos, difícilmente se le puede culpar de esto, aunque suele ser más preciso acerca de la distinción cuando sí tiene contacto con los auténticos miembros de los arbites. Como todas las cosas buenas, la guerra había llegado a su fin, o para ser más precisos, había llegado el punto en que los lugareños podían limpiar solos lo que habían manchado, con la ayuda de un inquisidor que debería haber llegado hace ya un tiempo y un par de escuadras de astartes de la Guardia de la Muerte, mientras que el 12º de artillería de campaña fue retirado para ser reasignado junto con el resto de unidades. ¿Dónde diablos está Perlia? Levanté la voz por encima del rugido de los transportadores Troyan que arrastraban nuestros cañones retumbadores de tierra hacia la plataforma principal de carga del puerto espacial de Kefia. Con eso quiero decir que tenía un campo de aterrizaje decente de rococemento y algunas instalaciones rudimentarias de reparación y mantenimiento para los transbordadores que aterrizaban allí. La mayoría de los otros campos apenas cubrían las necesidades de algunos cargueros de grano que estaban en órbita donde podían cargar y partir sin ceremonias innecesarias. No era de extrañar que los ladrones de genes hubieran conseguido infiltrarse tan fácilmente en el planeta. El teniente Divas, el ayudante del coronel y lo más parecido que tenía un amigo en la batería, se encogió de hombros. Su flequillo le cayó sobre el pelo como de costumbre. Creo que en alguna parte de Spinward. El frente Spinward es una zona de guerra imperial consumidos por la lucha entre humanos y xenos. Está situado en un subsector del sector Calixis, en el Segmentum Obscuros, denominado Periferia. La mayor parte de la zona de guerra está situada fuera del mapa, en regiones inexploradas del sector Calixis, una zona del camino de grandes invasiones orcas. Lucha contra otros xenos, seguidores del caos y secesionistas traidores. Pero si iba a añadir algo más, se vio obligado a detenerse en ese punto cuando un transporte aterrizó sobre el hormigón. Sus propulsores se activaron en el último momento con un impacto que incluso resonó en mi columna vertebral a través de las suelas de mis botas. Estaba claro que el piloto no estaba al tanto de nuestra victoria y estaba aterrizando como si se tratara de una zona aún potencialmente caliente, aunque no podía culparlo por ello, dado que el número de cultistas e híbridos era todavía bastante alto. Me encogí de hombros mientras el aullido de los motores se reducía hasta un nivel en el que mi voz volviera a ser audible. Estoy seguro de que el coronel completará nuestros vacíos de conocimiento en cuanto regrese. Descartando el asunto en mi mente, contento porque Diva se ocupara de la tediosa tarea de supervisar la estiva de nuestras preciadas piezas de artillería. El teniente asintió con la cabeza, como siempre absurdamente entusiasmado, mirando positivamente la próxima guerra. He oído que tenían un problema con los orcos. Bueno, eso no sonaba tan mal. Nunca me había encontrado con los pieles verdes, pero estaba seguro de que no podían ser tan intimidantes como los ladrones de genes o la horda de tiránidos contra los que ya me había enfrentado y vencido. Después de todo, la imagen popular de ellos era la de unos bárbaros torpes y lentos, lo que significa que eran tomados un poco en broma, al menos por los afortunados que nunca se habían enfrentado a ellos cara a cara. Por lo tanto, ensayé una sonrisa de autoconfianza en mi rostro y me alejé de allí. Wineta se había tomado un par de días de permiso para venir a verme. Y podía pensar en muchas mejores maneras de pasar mi última noche en Kefia que viendo a unos sudorosos artilleros arrastrar objetos pesados. La sargento Wineta Pooh era uno de los agentes de la ley presentes en el encuentro de Kane con los ladrones de genes. El relato del incidente en cuestión, tratado en otro archivo de esta playlist, deja bien claro que la relación entre ambos iba mucho más allá de la meramente profesional. ¡Hey! Inquisidora, yo solo estoy narrando. Tal como resultó después, la noche fue más que agradable. Y al día siguiente me encontré ahogando un bostezo en la conferencia matutina. Las ventanas de la sala de conferencias se habían abierto para admitir una brisa penetrante y fría que avisaba del próximo otoño,
y me encontré inusualmente agradecido por su ayuda para mantener mis ojos abiertos. Todos los comandantes de batería estaban presentes, tratando de parecer interesados mientras el coronel Monstrue, nuestro oficial al mando, regurgitaba la información que le habían pasado a él. El resto de los comandantes del regimiento, el Lord General o alguien con un rango igualmente elevado. El 12º, al ser un regimiento de artillería, se dividía en baterías, cada una en compañía de una unidad de infantería de línea, como de costumbre, muy imprecisas en su composición. Cada una de las baterías incluía 6 cañones, junto con los vehículos de apoyo y el personal necesario para su correcto funcionamiento. El regimiento también estaba dotado de una serie de hidras para la defensa aérea. Kane parece que inicialmente fue asignado a la batería de mando, y no a nivel regimental, al menos al principio, pero poco después de su llegada se hizo cargo de todo el regimiento, posiblemente porque ningún otro comisario adscrito al 12º había sobrevivido al ataque de los tiránidos en Desolatia. Desde luego, en los siguientes años yo mismo acudiría a reuniones informativas del más alto nivel y las encontraría más sinceras y preocupantes, pero por mi juventud yo todavía me tomaba la mayor parte de lo que me decían literalmente. ¿Le estamos aburriendo, comisario?, dijo Monstrue, dirigiendo sus gélidos ojos hacia mí. Nunca se había creído nada de mi apresurada e improvisada explicación de lo que me había llevado a ser el involuntario héroe de Desolatia, cuando mi intento, perfectamente natural por otra parte, de huir, había logrado atraer un inesperado ataque de flanqueo de los tiránidos hacia la zona de la muerte de nuestros cañones. Monstrue era demasiado astuto como para permitirse mostrar abiertamente sus dudas sobre mi carácter. En cambio, trataba de dijonarme a cada oportunidad, sin duda con la esperanza de provocarme de alguna forma que confirmara sus sospechas. Yo, como de costumbre, me negué a responder, enfrentándome frontalmente al desafío, como si considerase sus palabras nada más que una alegre burla. Para nada. He dormido poco, eso es todo. Hay mucho papeleo por hacer antes de que nos retiremos. Ambas afirmaciones eran ciertas, y si él escogía vincularlas en su mente y sacar conclusiones erróneas, no es culpa mía. De hecho, yo había delegado la mayor parte de mis asuntos rutinarios a Jürgen, mi desagradable e infatigable asistente personal. Jürgen había resultado ser el ayudante ideal, al menos en mi caso. Por una parte, obedecía literal y tenazmente mis órdenes, ya que la falta de imaginación hacía que aceptara cualquier cosa que le dijera sin cuestionarla, lo que significaba que en poco tiempo se había convertido en un amortiguador indispensable entre mi persona y uno de los aspectos más engorrosos de mi trabajo. Por otra parte, había resultado tener un talento casi sobrenatural para gorronear, lo que hizo que mi vida fuera mucho más cómoda que lo hubiera sido de otra forma, y posiblemente la suya también, pero tuve el suficiente tacto para no preguntar sobre eso. Además, en ese momento, ni uno de los dos era consciente de su mayor activo. Entonces, supongo que deberíamos estarle agradecido de que haya podido disponer de tiempo para unirse a nosotros. Usted ya me conoce, el deber es lo primero, dije, sirviéndome una agradable taza de recafeinado. Lo del amor de los valhallanos por las bajas temperaturas me había asegurado de que siempre hubiera una bebida caliente esperándome cada vez que tenía que sentarme en una reunión con los altos mandos del regimiento. Excelente. Entonces supongo que puedo continuar. Lo dijo volviendo al lolito portátil donde apareció un mapa estelar. El sistema de Kefia se podía identificar en una esquina de la imagen. Allí un grupo de iconos mostraba las posiciones de las naves de la Armada Imperial, mientras se reunían en la órbita del planeta. Parecía haber más naves de las que recordaba y recalqué ese detalle. Monstrue asintió débilmente con la cabeza, disimulando su disgusto al ser interrumpido. Es correcto. Nuestras naves de transporte y sus escoltas eran un grupo de batalla de la flota del sector. Tomé un sorbo de mi recafeinado que se había vuelto un poco amargo. Sentí que un arrotamiento de aprensión comenzaba a formarse en mi estómago. Esas palabras significaban que, tal como sonaban las cosas, pronto estaríamos en camino de una importante zona de guerra. Aún así, traté de acallar la repugnante sensación de aprensión. Incluso si ese era el caso, seguiríamos estando desplegados bien lejos de la primera línea del frente, lejos al menos de la mayor parte de las fuerzas enemigas. Por eso había trabajado tan duro para conseguir en primer lugar un puesto en una unidad de artillería. Para poder estar lejos de la lucha y en general me había funcionado. Las excepciones habían sido aterradoras, por supuesto, pero conseguí salir de aquellos incidentes aclamado como un héroe y no tenía ninguna razón que me hiciera sospechar que mi suerte no me seguiría hasta Perlia, donde quiera que eso estuviese. Por eso traté de mantener la calma y sonar indiferente. Entonces parece que esto va a ser una gran operación. Lo dije más por el mero placer de interrumpir de nuevo a Monstrue
que por cualquier otra cosa. Efectivamente, y esto es solo una flotilla entre muchas otras. Se están solicitando refuerzos de todo el sector. El coronel asintió con la cabeza, como si mi observación hubiera tenido algún sentido. Las palmas de las manos comenzaron a picarme en serio. Esto sonaba cada vez más preocupante por momentos. Posteriormente, Mostrue hizo que Lololito se entrara a un sistema no demasiado notable. Me di cuenta que era el Spinward. Divas me sonrió y yo asentí con la cabeza, reconociendo que él tenía razón. Y aquí es donde van la mayoría de esas fuerzas, a Perlia. No parece particularmente digno de mención. Eso es porque no lo es, aparte del hecho de que ha sido el blanco de esto. La imagen de Lololito cambió abruptamente, provocando un par de sobresaltos y sorprendidos cortes de la respiración entre el grupo de oficiales que lo rodeaban. Un par de ellos, los más veteranos y de mayor edad, buscaron inconscientemente sus armas personales antes de tranquilizarse. Yo había visto los de ellos anteriormente, incluso un par de cadáveres conservados en la escuela Progenium. Era tan musculoso como la mayoría de su especie, aún más si eso era posible. Y una destartalada armadura aparentemente hecha con trozos de chatarra aleatoriamente unidos entre sí. Portaba un buldo Volter en su enorme y deformada mano, lo suficientemente grande para que tuviera que ser levantado por un miembro de los Astartes, en la otra una enorme hacha. Unos pequeños ojillos rojos miraban con odio debajo de la sobresaliente frente de esa cosa. ¿Un orco? No es cualquier orco. Según el Lord General, este es su jefe, Gargash Korbul, el cual ha unido a los Pieles Verdes de varias tribus y ha declarado un warg contra los mundos imperiales a través del subsector. Que para aquellos ignorantes que no lo sepan, es que cuando entre los Pieles Verdes surge un señor de la guerra particularmente capaz, carismático y por lo tanto muy problemático. Kane, siempre es difícil traducir el término orco exactamente, ya que conlleva una serie de características y connotaciones, pero esencialmente las principales son una combinación de migración y de rabia destructiva, actividades ambas que parecen ser algo instintivo entre esa especie. Le guiñé un ojo a Divas agradeciendo la información totalmente innecesaria que seguramente habría leído en algún holopanfleto o algo por el estilo, al tiempo que noté cómo el coronel pronunció la palabra orco con notoria repugnancia, y como pronto descubriría, no había suficiente volumen o lo suficiente saliva para describir las auténticas características de esa especie. Después de darnos unos momentos más para absorber todo el horror de la imagen del Señor de la Guerra, cambió de nuevo la imagen hacia el mapa estelar. Los orcos han atacado aquí, aquí y aquí. Esos sistemas se volvieron verdes con los iconos de contacto con orcos mientras lo señalaba. Sin embargo, en su mayor parte estas incursiones han sido contenidas, al menos por el momento. El sistema crítico es este, Perlia, donde reside la mayor capacidad industrial imperial. Si se hacen con él, tendrán los recursos necesarios para pasearse por todo el subsector. Entonces lo mejor será que nos aseguremos que no lo consiguen, dije resumiendo el estado de ánimo de la reunión. Suena bastante simple cuando lo dice así. Esperemos que su confianza no esté fuera de lugar. Sus gélidos ojos azules se fijaron en los míos durante un momento. Yo suprimí un escalofrío que no estaba causado totalmente por la preferencia de los soldados del mundo helado por las ventanas abiertas. La información que daré a continuación se toma del escriba Brodenu y su obra Warg y Paz, el asedio de Perlia y sus sistemas vecinos, cuyo trabajo sería, si no hubiera fallecido su autor antes de su finalización, trágicamente aplastado por una pila de documentos, sin duda como el trabajo definitivo sobre el tema. Aún así, sigue siendo una obra de referencia sin igual para cualquier persona interesada en los pormenores de las 9 primeras semanas de una campaña que duró 2 años, del libro Pieles Verdes y Corazones Negros, la invasión orca de Perlia. Aunque los Pieles Verdes habían atacado casi sin previo aviso, sus toscas naves espaciales que habían salido de la disformidad, casi simultáneamente en 4 sistemas, debieron enfrentarse a una resistencia mucho más fuerte de la que esperaban. Las cañoneras de las Fuerzas de Defensa Espaciales Locales, o FDE, para abreviar, se cobraron un alto precio entre los atacantes, debilitando los ataques a Savia, Metrium y Soda de Game. Curiosamente, este último lugar fue bautizado así por un explorador muy aburrido, ya que el nombre significa otra vez Soldo, hasta el punto que las Fuerzas de Defensa Planetarias, o
FDP, para abreviarlos, de dichos mundos, pudieron contener eficazmente en la superficie a los salvajes invasores que habían tomado tierra hasta que llegaron unidades de la Armada y de la Guardia Imperial para cambiar la marea. Sin embargo, en Perlia, la historia fue completamente diferente. Allí fue donde se desplegaron la mayor parte de las fuerzas orcas. A pesar de la valentía de los héroes que las manejaban, las defensas del sistema fueron abrumadas en poco tiempo, permitiendo que los brutales Pieles Verdes se establecieran en varias cabezas de puente por todo el planeta. Con los refuerzos de la Guardia Imperial a varios meses de distancia, el alto mando de las FDP abandonó a regañadientes el continente oriental al completo, retirando todas las fuerzas que se pudo salvar para reforzar la defensa del hemisferio occidental, más densamente poblado e industrializado. A pesar de sus innumerables esfuerzos, alrededor de 12 millones de civiles y un número indeterminado de rezagados de la FDP quedaron a merced de los orcos, que por lo general no solían mostrar ninguna piedad. Mucho se ha escrito sobre los sufrimientos y privaciones que esos mártires debieron soportar, y los heroicos actos de resistencia que muchos llevaron a cabo durante las largas semanas que siguieron a la invasión. Sin embargo, su estoicismo iba a ser recompensado, ya que la liberación está más cerca de lo que nadie se hubiera atrevido a pensar en aquellos oscuros y desesperados tiempos. Porque entre los primeros refuerzos de la Guardia iba a llegar Keyfas Kane, el hombre cuyo inspirador liderazgo influyó en cambiar la marea más que cualquier otro factor durante toda la guerra.